Quiero comenzar colocándoles una escena, les voy a describir una escena, y en esta escena a lo mejor nos vamos a sentir de pronto identificados porque a lo mejor estamos pasando por ese momento, a lo mejor pasamos por ese momento, o tenemos una persona que está viviendo ese tipo de circunstancias o es la manera en que está viviendo en esta etapa de su vida esa persona esos momentos. Y les quiero describir la escena y a lo mejor sea que estemos viviéndola o alguien que conocemos la esté viviendo, no nos es ajena ese tipo de circunstancia. Imaginémonos que son la 1:30 de la mañana, ¿sí? En nuestra casa con quien vivimos, todos están dormidos, están descansando, están tranquilos, es un momento de descanso. Si tenemos mascotico, perrito, gatico, pajarito, todos están dormidos, tranquilitos. Pero solo una persona no está descansando, y eres tú. Y son la 1:30 de la mañana y tú estás así, con los ojos abiertos, acostado, pero no logras conciliar el sueño. Te volteas para acá, te volteas para allá, y nada, no logras conciliar el sueño. Y pues obviamente no logras conciliar el sueño porque en ese momento, mientras tú das vueltas y vueltas y vueltas, tu cabeza está operando, está maquinando, está pensando, está dele y dele y dele, pensando en diversas circunstancias que puedas estar pasando en tu vida. Depende de pronto cuestiones familiares, cuestiones de salud, cuestiones económicas, cuestiones emocionales. De pronto no eres ni tú. De pronto es el amigo, o es el hermano, o es la hermana, o el cuñado, o el sobrino, o el hijo, cualquier tipo de circunstancia, pero nosotros lo abordamos como personal y empieza a quitarnos esa tranquilidad. Y no entendemos a veces el poder que tiene la mente, porque la mente Dios nos ha dotado de muchas cosas y la mente, si no la tenemos el control, es un enemigo peligroso. Como dicen las abuelitas, o se lo he escuchado ya a las personas que son abuelitas, la cabeza es la loca de la casa, ¿sí? Y si nosotros permitimos que esa loca de la casa, perdón la expresión, empiece a operar y empiece a trabajar y nosotros no le ponemos un parámetro, un filtro o lo que debe ser, o de verdad ponerle un alto y ponerle unos lineamientos, esa cabeza no para y empieza a atacarnos con diversas circunstancias, porque nosotros vivimos muchas cosas en nuestro diario vivir y son situaciones que a lo mejor no hemos resuelto, pero en nuestro afán de querer resolver las cosas, de querer todo bajo control, queremos resolverlas en el momento y queremos resolverlas a la 1:30 de la mañana. ¿Sí? Queremos tomar decisiones, entonces yo voy a hablar con esa persona, no, yo voy a llamar al banco, no, yo voy a hacer esa situación y dele y dele y dele y dele, porque no vemos un resultado inmediato ni un resultado como el que nosotros queremos, y empieza esa cabeza a bombardearnos y a bombardearnos de circunstancias, sobre todo de escenarios que no han pasado, sobre todo de escenarios que no son realidad, pero entonces nos empieza a inundar esa cabeza de ese tipo de cosas que llamamos ansiedad, ¿sí? Que son esas situaciones que la cabeza nos empieza a bombardear de situaciones que no han pasado, pero pueden pasar, y a mí ya me incomoda y me da mucha incomodidad y no puedo dormir. Entonces nos ataca esa cabeza con tanta cosa y nosotros no, sí, lo voy a resolver, voy a hacer eso, listo, voy a dormirme. Y en la mañana, ¿qué era lo que había decidido? ¿Qué era lo que iba a pasar? Y entonces nos damos cuenta que son tiempo perdido, nos desgastamos, sí, nos empezamos a preocupar antes de que sucedan las cosas y nos estamos preocupando por cosas que ni siquiera han pensado, ¿sí? Y perdemos nuestra tranquilidad y perdemos nuestra paz. Y creo que a muchos nos ha pasado eso y tenemos esas cosas que lo podemos llamar ahorita ansiedad, que es ese momento que como no podemos tener el control de las cosas, entonces empezamos a pensar escenarios y escenarios, porque en nosotros está el control de resolver esas cosas y todos esos escenarios no son tan buenos, ¿sí? Y la cabeza tiene un poder y nos puede llevar a situaciones. Mi hijo, que ahorita está mudando dientecitos porque tiene 6 años, ojalá y en Dios y oro para que sus dientecitos le nazcan correctamente, y si no, entonces me toca hablar con Aida para ver cuánto vale el tratamiento de eso, y qué tal que salga caro, y qué tal que no se lo pueda pagar, ¿sí? Y qué tal que entonces mi hijo no se lo puedo pagar y va a tener sus dientecitos torcidos, va a ser rechazado, va a ser acomplejado y va a llegar en la adolescencia, va a llegar a la adultez. ¿Qué niña me la va a mirar? Entonces voy a terminar con Santiago con 40 años viviendo en mi casa, y eso ocurre. En nuestra cabeza hay una serie de escenarios y de ocurrencias y de situaciones que, por Dios, o sea, estás llevando a unas cosas terribles, que todo eso
te quita la paz. Todo eso te quita tu tranquilidad. Por más exagerado que pueda pensar o chistoso, así es la cabeza. Si uno no le pone lineamientos y parámetros y dice, no, espérate, wait. ¿Sí? Porque eso es tan contradictorio a lo que Dios nos quiere con nosotros, es tan contradictorio como lo que dice la palabra, es tan contradictorio que nosotros sus elegidos debemos comportarnos de esa manera. Y la palabra dice en Filipenses 4, 6, 8, Pablo nos dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es una fórmula, digamos, matemática. No te inquietes, más estoy con Dios, no me suelto de Dios, igual paz y tranquilidad para cualquier circunstancia que pase. Y nosotros pasamos por estas palabras que son tan poderosas como de agache o como que no le damos de verdad la importancia, porque aquí está la solución para tener una vida plena y para que nuestra sociedad no fuera la sociedad que somos, ni fuéramos las personas que somos, porque no le damos la importancia a esto. Y lo más hermoso que dice Pablo es que no se preocupen, nos dice por nada, no dicen preocúpense solo si ocurre esto, ocurre lo otro, no, por nada. Y lo más hermoso es que él lo escribe en una conjugación donde es siempre presente, donde cada vez que tú lo leas va a estar activo en ese momento y se va a mantener constante hasta la eternidad, porque Dios es el mismo. Entonces cada vez que tú lo leas te vas a dar cuenta que lo que tú estés viviendo, no te inquietes. Tengo esta edad y no me he casado, no tengo ni novio, no te inquietes. Mi carro está pidiendo cambio, ojalá lo pueda vender, pero si no lo puedo vender y no hay cuánta plata me van a dar y qué carro voy a conseguir, no te inquietes por nada, absolutamente, porque de esa manera es que nosotros podemos entender que si estamos agarrados de Dios, va a haber paz en medio de la tormenta. Entonces lo que pasa es que la misma palabra nos dice, hagan esto, pero si no lo hacen, cuidado, danger, porque si ustedes no hacen esto, tu cabeza va a estar maquinando siempre, va a estar intranquila y vas a estar, ¿qué? Distraído. Y el mal está ahí pendiente porque él no se ha rendido de que tú decidiste tomar el camino que decidiste, y cuando te coja desprevenido, ataca. Porque tu cabeza está pensando, y es que qué fue, o será. Y la misma palabra nos dice en Lucas 21:34, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que este día los agarre desprevenido. Teniendo la cabeza llena de circunstancias, llena de situaciones en todas las direcciones, que es que mi hermano está mal, que es que mi papá, que es que el perrito comió algo y está enfermo, lo tengo que llevar al veterinario, que mis hijos, que qué hago. Con todo ese tipo de ocupaciones, si no hacemos filtro, Dios nos está diciendo, oye, confía en mí. Sí, Dios, sí, espera. No, yo qué tengo que hacer. Y llega el mal y nos aísla de una vez. Nos coge, somos carne fácil para eso, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo del celular, porque ese es como el protocolo que deberíamos hacer con Dios. Este aparatico que es ya casi indispensable para cada uno de nosotros, perdón que se me salió el bolsillo gracias a la cámara, porque si no, no me hubiera dado cuenta. Este aparatico que sirve para todo ahorita menos para llamar, porque tenemos ahí aplicaciones, archivos, documentos, cosas del trabajo, cosas importantes, ¿sí? Cosas muy importantes y todo, y empezamos a llenarlo de cosas y todo, pero con tanta cosa, el aparatico de pronto empieza a fallar. Se sobrecalienta, se llena, se pone lento, tengo que llevarlo al técnico, lo llevo al técnico, y entonces, no, mire señor técnico, está pasando esto, lo otro, debe ser eso, debe ser lo otro, tiene que dejarme el celular y yo lo arreglo, venga en 2 días. Que a ti te digan ahorita, déjame el celular, pídeme cualquier cosa, pero no me pidas que te deje mi celular. A mí me pasó en una circunstancia y tuve que pasar como por 4 técnicos en el barrio a ver quién me daba el menos tiempo de arreglo para yo poderlo dejar. Yo no quisiera decirle al técnico, no, ¿será que no puedo acompañarlo mientras usted lo arregla? No, pero es que son 2 días. No importa, yo cuadro, yo llamo a Cata y yo sé que ella lo entiende, me puedo quedar ahí un momento esperando mientras lo cuadra, ¿sí? Y el técnico dice de todas maneras, no, me lo tiene que dejar. Y así es como lo deberíamos hacer con Dios. Sí, Dios, tengo esta situación, tengo este problema, tengo esta cosa que me está generando ansiedad. Ok, me lo entregas y tú ya no te metes más en esto. Lo soltaste.
Ya, libera tu mente de esta circunstancia, porque Dios te pide, déjame esto en la cruz y ya, no es asunto tuyo, no te metas en esto más. Y entonces nuestra cabeza opera como ese computador cuando ya lo empezamos a resetear y le quitamos aplicaciones, le quitamos esos archivos súper pesados y empieza a funcionar para lo que fue creado y de la manera más eficiente, porque tomamos la decisión de entregarle el control a quien sí lo tiene, que no eres tú, ni soy yo, ni nadie de los que estamos acá. El que tiene el control sabemos que es nuestro creador, amén. Entonces Él es el que tiene el control. Por eso el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros, ¿sí? Y el nombre de la prédica que le coloqué es suelta el control. En serio, suelta el control. Y quiero referirme a un pasaje de la Biblia muy bonito, porque es Jesús mostrándonos un ejemplo y cómo desmontar esa cabeza que nosotros tenemos y esos ataques de ansiedad y esos deseos de querer controlarlo todo, quererlo en serio, controlarlo todo y en el momento que nosotros queremos. Y vamos a Marcos 4, 35, 41. Todo lo que les estoy hablando es de la Nueva Traducción Viviente. Permítanme un segundo. Entonces dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas lo obedecen. Y lo que les estoy a punto de decir, no estoy descubriendo el agua tibia, ni es algo novedoso para todos, pero sabemos que empezar el camino con Dios a veces no es lo más cómodo, es de retos, es de situaciones, es de renuncias, ¿sí? Y es una circunstancia que nosotros debemos asumir, ¿verdad? Y es que a nosotros nos gusta tener tanto el control, ¿sí? Y entonces a veces queremos evitar, porque Él nos lleva por circunstancias que nosotros o le hemos hecho el quite, o pensamos que no son importantes, o de verdad pensamos que no podemos afrontar ese tipo de circunstancias. Todavía no, Dios, todavía no, espera tantico, ¿sí? Y eso va, lo que quiere Dios con nosotros, va tan en contra de uno como ser humano, porque a nosotros nos gusta tener el control. ¿A quién no? De cada cosa que ocurre en nuestra vida nos gusta tener absolutamente el control, ¿sí? Que no suceda ninguna novedad, que no suceda ninguna circunstancia, que todo se ajuste a que nosotros estemos tranquilos, a que nosotros la pasemos bien y que no suceda nada. Me fui a la peluquería, o las niñas que se fueron donde Esperancita, se dieron su blower, no quieren que llueva una sola gota porque se tiran su blower y si sale lloviendo, oh Dios mío, terrible esta situación. O si voy rápido al trabajo, lo que menos quiero es pincharme y de pronto me pincho, ¿sí? O lo que quiero llevar a mi carro a arreglarlo y contaba y confiaba en Dios que diera con una persona que pudiera arreglar el carro y fue peor porque entonces lo llevó peor y el costo fue grandísimo y todo, pero se salió todo de control y a nosotros nos molesta tener bajo el control. Pero en cambio, a Dios quiere llevarte a que salgas de ese control, a llevarte a lo desconocido, a lo que tú no quieres tocar. Pero porque Él quiere quitarte del afán de tenerlo todo bajo control. Él quiere llevarte a que no tengas todo controlado, porque la única manera de desmontar la ansiedad y todo ese tipo de pensamientos que nos pueden llegar, que hay en nuestra mente, es renunciando a ese afán de control. La única manera de desmontar la ansiedad es renunciando a ese afán de quererlo todo bajo control. Y en la cita bíblica que acabamos de exponer, pensemos, estaban los discípulos y todo, y empezaron a estar en el mar y todo, y empezó a dar brisa fuerte y ese mar empezó a picarse y empezó a estar brava la vaina y ellos empezaron a ver que el agua empezó a meterse y empezó a generar entonces en ellos ¿qué?
una preocupación, una ansiedad, y ellos ya de una vez se vieron que se iban a ahogar, de una. Incluso les daba como más genio que mientras ellos pasaban por esa situación, como dice la pastora, vean a este ahí acostadito, dormido, pero este man, ¿qué? Sí, vean este man, ¿qué pasa? Entonces eso nos ocurre a nosotros también cuando estamos pasando por circunstancias y todo y no vemos la respuesta como queremos que Dios quiera que actúe. Y una vez entonces que empezamos nosotros, oh Dios, ¿tú qué quieres de mí? ¿Pero por qué pasa eso? A reclamar, y los mismos discípulos le decían, oye, ¿tú quieres que nos ahoguemos? ¿Acaso tú quieres que nos ahoguemos? Y nosotros actuamos de la misma manera. De una vez, queremos que las cosas no sucedan como se están pasando y queremos que Dios actúe, queremos que Dios reaccione de una manera inmediata, y como no pasa a veces, entonces Dios, ¿pero qué pasa? ¿Tú qué quieres de mí? Sé que soy uno de tus guerreros, pero no quiero pelear más por Dios, Señor. Entonces empezamos a dudar y a desconfiar y a reclamar de ese Dios que ha estado ahí siempre, y es una actitud que siempre hemos tenido a veces y se nos olvida. Y los discípulos en ese momento y nosotros como hijos de ellos, nos olvidamos que Jesús no nos promete evitar las tormentas. Jesús nos promete tener paz en medio de las tormentas. Eso es, amén, eso es lo que Él nos promete, ¿sí? Y de pronto podemos medir esa madurez espiritual, como nos decía el Paz en una charla, en una prédica, que de pronto no es seguirnos dando leche, sino algo más sólido de palabra. Y la madurez de pronto no es porque venimos acá y nos subimos acá al altar y hablamos elocuentemente o sabemos muchas citas bíblicas o cantamos lindo o cantamos hermoso la alabanza y todo. La madurez espiritual puede verse cuando tú llegas a tu casa y pasando la circunstancia que puedas estar pasando, independiente de ella, tú llegas y puedes dormir y descansar tranquilo. Porque previo a eso, tú solo le dices a Dios, Dios, en ti confío, en ti creo. Y no es esa fe de placer o el deseo, como nos decía el Paz el domingo, sino es esa fe de que tú eres soberano, tú eres bueno, tu voluntad es perfecta y lo que tenga que llegar es bien para mí. En ti confío y descanso en Él. Y esa es una verdadera madurez espiritual. Y los discípulos y nosotros de pronto no creemos en eso y de pronto no nos damos cuenta de lo que Dios quiere con nosotros, y entonces ellos se llenaron de ese tipo de ansiedad y ya se vieron ahogados, se vieron con la soga con el agua al cuello y no, aquí ya murió. Y llegaron esos ataques de ansiedad donde su mente empezó a bombardearlos. Y quise buscar en el diccionario lo que define ansiedad. Entonces ahí está en el gráfico. En el gráfico, ansiedad, estado mental que genera inquietud e inseguridad. Es una anticipación de un futuro desfavorable que no se puede controlar. Siempre vamos pensando en lo que va a venir y qué tal, y en cosas que ni siquiera han pasado, pero allá está metida en nuestra cabeza, pensando en el futuro, ¿sí? Y esas cosas, entonces estar pensando en eso, como no nos da paz, entonces el cuerpo empieza a somatizar situaciones, empieza a somatizar cosas y vienen enfermedades y un efecto dominó que ocurre debido a cómo opera nuestra cabeza, debido a cómo opera nuestra mente, ¿sí? Y ese tipo de ansiedades es eso, algo incómodo que no se quita, que es algo ahí que es complicado, que nos mantiene ahí la cabeza distraída, la cabeza como pesada con tanta situación que nos requiere, como uno ir a la playa y terminó de estar en la playa y no se limpió bien sus pies y se puso zapatos, y uno en paseo que lo que hace es cansarse más porque camina y uno caminar y empezar a sentir que esa arena se secó en los pies y camine con eso pegado en los pies, horrible. Eso es, entonces esa incomodidad ahí constante, esa cosa que está ahí, que no te deja estar tranquilo, que no te deja estar bien, ¿sí? Porque somos conscientes de que la ansiedad ocurre cuando nosotros permitimos que esa tormenta o esa circunstancia que está pasando arriba o que está pasando a nuestro alrededor, penetre en nuestro corazón y nuestra cabeza. Que la circunstancia que esté ocurriendo afuera, exterior, ya hace parte de nosotros. Y eso es lo peor, porque somos conscientes que no podemos evitar las tormentas. No somos conscientes que en nuestro poder, en nuestro control no está.
Y siempre va a haber un hermano, un pariente, un familiar y todo que esté pasándola mal o que tenga unas circunstancias negativas o unas circunstancias que son desfavorables y no tenemos el control de eso. No tenemos el control que nuestro jefe de pronto haga algún mal movimiento y su empresa está en crisis y eso nos involucre a nosotros y tengamos una crisis económica también. No está en nuestro control. Siempre van a haber eventualidades, siempre van a haber circunstancias que no está bajo nuestro control, ¿sí? Y siempre estaremos expuestos a eso. No podemos evitar ese tipo de cosas, pero lo que sí podemos evitar es que esa situación que esté ocurriendo externa no pegue en nuestro corazón y en nuestra cabeza. No permitamos que esas circunstancias, que esa tormenta ingrese a nuestro corazón, ingrese a nuestra cabeza. Y en la cita bíblica Jesús nos muestra dos maneras de vivir una tormenta. O como él en paz y tranquilidad, o como los discípulos llenos de ansiedad y ya que se vieron en ese estado lamentable y para ellos ya se habían ahogado. Hay dos estados. Y lo más hermoso de Jesús es que nos muestra unos ejemplos geniales en su manera de vivir todo, cada paso que él da es un testimonio, porque Jesús, la vida de Jesús, su entorno era complicadísimo. Sobre todo sus últimos años de ministerio eran bien difíciles. ¿Sí? Pero él nunca buscó la paz y la tranquilidad en su entorno. Él nunca lo buscaba así. Tenía demonio, quería dar tentaciones del demonio, los fariseos le buscaban trampas para ver si caía y para poderlo matar. El imperio romano estaba mirando todo, tenía un pueblo detrás de él demandando milagros, demandando necesidades. O sea, era una locura todo lo que pasaba en torno a Jesús. Pero su mundo interior estaba en paz, mientras su mundo exterior estaba en caos. Así que la tranquilidad y la paz de todos no está en las circunstancias, está en nosotros, está en la paz que nos brinda Dios. Amén. Estamos rodeados de esas doctrinas de prosperidad donde Dios deja de ser Dios y no se vuelve ese genio donde me viene a cumplir deseos, donde viene a satisfacer todas mis necesidades. No importa si yo peco, no importa si yo soy como soy, no importa si yo entro en un proceso de cambio, no, eso no importa. Dios viene aquí a prosperarme y a darme lo que yo necesito y yo lo que yo quiero. Y Dios nos da un regalo tan grande, un regalo tan inmenso que nada en la tierra lo puede igualar, y que la tierra y el mal queda impotente ante el regalo que Él nos quiere dar. Y la misma palabra lo dice. En Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sí? El mundo nos brinda situaciones momentáneas o alegrías momentáneas o alegrías chiquitas. Viajé, me fui de vacaciones, la pasé rico, qué hermoso paisaje, qué bonito, pum, pero ya regreso y ya. Fue algo momentáneo. En cambio, la paz que te brinda Dios, la paz que tú tienes acá, es constante. ¿Y qué en el mundo puede igualar ese regalo que Dios nos ha querido dar? Pero nosotros, a pesar de ese regalo, le hacemos el quite y no valoramos ese regalo, sino mantenemos en nuestro afán de quererlo controlar todo y en nuestro afán de estar preocupados, porque necesitamos estar preocupados por cada circunstancia que nos está ocurriendo o que les está ocurriendo a un tercero. Y en esta cita bíblica también Jesús nos muestra una circunstancia que Dios me comentaba y me hablaba en ese sentido, me abría ese corazón y wow, es que en ese momento nos muestra que la ansiedad o ese tipo de pensamientos no es responsabilidad de la circunstancia que está pasando. La ansiedad y ese tipo de pensamientos donde uno no controla sus emociones es debido a cómo opera la cabeza. Entonces la ansiedad y ese tipo de pensamientos vienen por un proceso mental, por un proceso que nosotros manejamos, porque así opera el cerebro. Y me puse a leer unos artículos, dice un neurocirujano en Harvard, y era algo increíble porque es el poder que tiene la mente y lo que Dios nos dio como herramientas, pero ojo, esas herramientas hay que saberlas de manejar de una buena manera. Y decía el neurocirujano, el cerebro no es capaz de ver diferencia entre lo que tú ves con tus ojos y de lo que tú te imaginas. Me explico así, hagamos un ejemplo. Todos un momentico cerremos los ojos.
no lo sabrán. Y ahora yo les voy a decir, listo, querida iglesia, queridos hermanos de Dios, vamos a imaginarnos la bandera de Israel. Últimamente la bandera de Israel ha estado aquí al lado del altar. Imaginémonos esa bandera de Israel, sus colores, su estrellita, todas sus características, todo. ¿Ya no la imaginamos? Perfecto. Abramos los ojos. Ahora miremos la bandera, ¿sí? Entonces miramos las características, los colores, El cerebro, todos los neurotransmisores que utiliza, todas las herramientas que utiliza el cerebro para que tú puedas observar con tus ojos esto, son los mismos neurotransmisores y todas las mismas herramientas que usó para que tú te imaginaras lo que te imaginaste. Entonces, es la misma situación que ocurre, por eso él no nota la diferencia. Entonces, si allá están cayendo unas simples gotas, pero yo quiero imaginarme o pienso o me imagino que está lloviendo y una vez empiezo a sentir como ese frío, como esto, tu cabeza te lo cree y tu cuerpo te lo cree. ¿No les ha pasado? A mí me pasó en el caso con mi papá, o creo que ha pasado muchas veces a las personas que les detectaron un tumor, ¿sí? No tenían ni idea que existía eso, que tenían eso en la cabeza o en alguna parte del cuerpo y se lo detectaron. Ese tumor hay que eliminarlo, en 15 días hacemos el procedimiento y ese tumor llevaba años ahí, años. Y de repente cuando ya lo descubrieron y se descubrió, a los 15 días cuando iban a hacer la cirugía, ese tumor de una vez creció de una manera complicada y así le pasó a mi papá y creo que a muchas personas que han pasado por esa circunstancia. En el momento que descubren, porque de una vez la mente detecta, de una vez la mente se cree, tú ya te sientes congestionado y todo, y de una vez la mente empieza a hacer ese proceso y eso empieza a germinar y a sacar frutos. Así llevará años ahí escondido, pero tu cabeza tiene ese poder. Entonces, para darnos cuenta qué capacidad tiene nuestra mente, que si nosotros no la sabemos controlar, nos puede llevar a situaciones negativas y lamentables, que es lo que no quiere Dios. Por eso Jesús les preguntaba en ese versículo, y parafraseándoles, muchachos, ¿por qué están en ese ataque de pánico? O sea, ¿no tienen fe? ¿No creen en mí? ¿Sí? Y generalmente todos esos pasajes de la Biblia donde los hombres son carentes tienen miedo, tienen angustias, tienen ansiedad, tienen cualquier tipo de circunstancia negativa de cómo opera la cabeza, Dios siempre como que las agrupa y las pone como: ustedes están pasando por esto porque no creen en Dios, porque no tienen una verdadera fe. Entonces queremos decir, eso quiere decir que toda esa ansiedad y todo como opera nuestra mente y que nosotros queremos tener el control de las cosas, como opera la cabeza, está disfrazado de una incredulidad, ¿sí? No creemos en realidad en Dios cuando estamos en ese estado, porque cada vez que nosotros atacamos esas circunstancias, no hay un Dios presente. No tenemos en cuántas circunstancias la cabeza se imagina, Dios no está ahí, ¿sí? Dios no le consultó a Dios qué es lo que está pasando. Es un estado tan complejo donde te abordan y te inunda la cabeza, que en ningún momento Dios es el protagonista de nuestra vida, en ningún momento. Entonces empezamos a sentir que Dios no está ahí, en ese círculo que nosotros mismos creamos. Los que son papás me van a entender, ¿sí? Y disfrutamos la etapa de nuestros hijos con mi esposa y felices de verlos crecer y todo. Y lo vivimos con Santiago y lo vivimos con Sofía hace poco, y todos los papitos han pasado por eso, que es el trance en que los bebés, acostumbrarlos a que ya no van a dormir en cama de papá, sino van a dormir en su cuartico, en su camita y todo. Y la cama de mi Sofía, sí, es una cama cómoda, calientica, rica, su cuarto es muy bonito, como a ella le gusta, se la pasa ahí, juega, el espacio es súper bonito y que ella se siente muy bien. Y mi Sofi no se preocupa si mañana va a comer, ahorita debe estar dormidita, si mañana va a comer, de qué va a vestirse, si se va a entretener o no, eso ella la tiene sin cuidado. Ella solo vive y todo su entorno está para que ella tenga una niñez bonita, ¿sí? Y entonces cuando en las noches pasábamos nosotros en ese proceso de llevar a mi Sofi a que se acostumbrara a su camita, por más que la cama era cómoda, por más que el cuarto era bonito, cuando ella de repente en algunas noches abría sus ojos y veía oscuridad, ella ¿cómo se sentía? Abandonada, se sentía desprotegida, se sentía que sus papitos no estaban al lado.
¿sí? Por más que los papás estuvieran al lado, por más que su cama fuera bonita, por más de que fuera su cuarto, ella de una vez se sentía desprotegida. ¿Y cómo reaccionaba? De una vez lloraba, de una vez se sentía mal. ¿Y cuántas veces no todos reaccionamos como mi Sofi? ¿Sí? Que nos levantamos como abrimos los ojos y lleno de circunstancias o preocupaciones estamos en ceros y no vemos quién está a nuestro lado. No vemos quién es ese Dios que está con nosotros y no nos abandona, pero nosotros no lo queremos ver, así Él nos haya creado todo un estado o un ambiente para que nosotros podamos desarrollar y estar con Él. Nosotros no lo creemos y nos entregamos a esas circunstancias y nos olvidamos que tenemos un Padre allá arriba, que Él nos da eternidad. Nos olvidamos de todo eso y solo nos entregamos a que nosotros estamos en esa circunstancia y no vemos para ningún lado, así Él está al lado, no lo vemos y nos sentimos totalmente desprotegidos. Y por eso Dios le preguntaba a sus discípulos y nos pregunta hoy a nosotros: ¿por qué nos agobiamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos comportamos como las personas que decidieron no creer en Él? Porque las personas que tomaron esa decisión lidian con sus cosas solos. En esta locura de mundo lidian solo con las cosas y sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Pero que nosotros tomamos esta decisión, ¿por qué no creemos en Él y por qué no de verdad descansamos sobre Él y entregamos todas nuestras circunstancias y se lo entregamos a nuestro papá que es el camino? ¿Sí? ¿Cuántos creemos acá en la existencia de Dios? Levantemos la mano. Amén, y decimos amén y levantamos y creemos en la existencia de Dios, ¿verdad? Pero eso no quiere decir nada, queridos hermanitos, eso no muestra la fe que nosotros tenemos, porque la fe no se basa solo en la existencia de Él. La fe radica en que puedo estar pasando circunstancias lamentables, puedo estar pasando por circunstancias que no son cómodas, pero sé que Dios es bueno y que Dios me ama y que Dios me eligió y su voluntad es perfecta. Y va a pasar algo bueno conmigo. Así de pronto a mi carne no le guste, pero conmigo va a haber algo bueno. ¿Sí? Tener fe es saber que es un Dios soberano, que Él tiene el control de absolutamente todo. De absolutamente todo. Y no está en mi papel ni en mi tarea querer comprender todo lo que ocurre o tener el control y el raciocinio de esto ocurre por esto, por esto, por esto, por esto. No, esa no es mi tarea. Esa no es mi responsabilidad. Y Él es un Dios soberano y el que tiene el control de absolutamente todo. Y esa es una verdadera fe, ¿sí? Y la fe que quiere Dios con nosotros es que sepamos quién es Él, entendamos quién es Él y las circunstancias que estén pasando no nos afecten nuestra paz y tranquilidad que Él nos brinda. Eso es lo que Él quiere con nosotros, ¿sí? Porque la sanidad comienza en el momento de descubrir quién está al lado tuyo cuando estás en esa barca y estás pasando esa tormenta. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es Él? ¿Recuerdas lo que ha hecho por ti? ¿Recuerdas lo que hizo en la cruz por ti? ¿Recuerda cómo transformó tu vida? ¿Te acuerdas? Y sobre todo, ¿eres consciente que el que está al lado tuyo en esa barca mientras atraviesa esa tormenta es más poderoso que cualquier tormenta que nosotros estamos viviendo? ¿Es más poderoso que cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo? ¿Tenemos fe de eso? ¿Sí? ¿Sabemos ese tipo de cosas? Y el mundo eso le choca mal, ¿sí? Que una persona, por circunstancias que esté pasando, tenga su entereza y tenga su sonrisa en un mundo donde todo lo rige la sensibilidad, la emoción, el impulso, cualquier circunstancia que pase me entrego, cualquier situación porque soy incomprendido, me da ansiedad y todo. Al mundo le choca eso. Al mundo le choca una persona que no esté mirando las circunstancias sino esté mirando arriba y confiando en Dios. Y para el mundo que Pablo estuviera escribiendo de alegría, de amor, de tranquilidad, de fe, de esperanza y todo mientras está en la cárcel, al mundo eso no le ve un sentido común, no le ve una... Eso es imposible, eso ¿por qué va a pasar si eso no es así? Y Pablo, estando en la cárcel, en Filipenses 4:7 nos escribía: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo.
Pablo en ese momento estaba en la cárcel. Pablo en ese momento estaba viviendo una situación lamentable como puede vivir cualquier persona carente de la libertad. Y aún así, su paz y su tranquilidad no dependía de lo que estaba viviendo. Su paz y tranquilidad dependía de lo que había en su interior, porque la tranquilidad y la paz no llega cuando tú todo lo tienes bajo control. La tranquilidad y la paz llega cuando renuncias a quererlo tener todo bajo control. En esa renuncia es que empieza la tranquilidad. Y el mundo siempre va a disfrazar circunstancias y Dios me confrontaba en este mensaje porque yo me consideraba ese tipo de cosas de personas y todo, donde el mundo lo quiere ver como un defecto, pero al mismo tiempo es como un halago. Y entonces no, es que mi defecto es ser perfeccionista. Yo soy perfeccionista, ese es mi defecto. Si no tuviera ese defecto sería perfecto, pero mi defecto es ser perfeccionista, ¿sí? Y mucha gente le dice, ay, no, es que tú eres perfeccionista. No, sí es una, pero por dentro, sí, es que yo, la perfección y todo, y quiero que todo se... El perfeccionismo no es más de que todo se maneje tal como yo quiero que se maneje, tal como el estereotipo de vida yo quiero, y que todo a mi alrededor se mantenga de la misma manera como yo quiero que se mantenga, y todos los que están a mi alrededor puedan de verdad hacer la misma situación que yo quiero que hagan, para que ese perfeccionismo y todo ese control no se deshaga. Eso es lo que es ser el perfeccionismo. Esas personas que quieren tener el control de absolutamente todo. Iglesia, y se los digo por experiencia, es lo más desgastante, es lo más abrumador y el mayor peso que puede existir. Porque cuando tú quieres tenerlo todo bajo control o sucede una circunstancia, la empiezas a analizar absolutamente todo, y cuando ya terminaste de analizar esa situación llegó otra, y entonces empieza otra, y después empezó otra, y Dios mío, y llegó otra, y es algo sin fin. Es algo que tu cabeza no descansa, es algo que tu cabeza siempre está trabajando y siempre está maquinando el querer tener el control a todas las cosas. Y es una cosa que yo lo confieso, y es una cosa de mis batallas que tengo y que Dios sabe, y lucho con eso. Hay momentos que lo logro, hay momentos que no. Mi hijo acabó de terminar su periodo de transición, jardín, como ahora lo llamen, porque cada década lo llaman de una manera diferente, ¿sí? Y es un hijo que Cate y yo somos bendecidos con Dios, porque es un niño tan juicioso, no nos pone problema. Es un niño súper lindo, inteligente, y es hermoso, mi chiquitín. Y pasó muy bien su jardín, y pasó con honores, y las Miss nos felicitaban, no, ese niño es increíble, y nosotros le apuntamos a un colegio. Ese colegio es difícil de pasar, eran varios filtros y todo, pero le apuntamos a que Santi entrara a ese colegio. Y las Miss nos decían, no, si él pasa y todas esas cosas, y yo, sí, él pasa, y en mi cabeza, ¿y si no pasa? Y los exámenes eran en noviembre, y los resultados a finales de noviembre. Y si no pasa, Santiago, ¿en qué colegio lo va a meter ya en esa época que él tiene que pasar a primero? ¿Qué voy a hacer? Y si no, y Diosito me cayó la boca, y mi hijo me cayó la boca, y pasó su colegio, y todo, no, la felicidad, todo, y automáticamente todos esos documentos que van a empezar a pedir. No, y entonces yo tuve que declarar renta el año pasado, tuve que pagar renta, mi esposa también tuvo que declarar renta y pagar renta. No, esos papeles, eso, quién sabe por cuánto nos va a llegar la pensión. No, hay que comprarle un uniforme, ¿será que 2 camisas o será que una camisa? No, o en la ruta, hay que pagarle la ruta, pero entonces lo va a recoger más temprano, entonces ¿será que lo levanto antes? Y Sofía, entonces ¿cómo la va a bañar? No, entonces Cata que se encargue. Y ya estaba por allá. Queriendo tener el control, y les confieso, eran noches pensando en eso. Cuando Dios me dice, Víctor, disfruta que tu hijo se está graduando, tu hijo está bailando una rondita ahí que preparó para presentar su clausura, tu hijo está haciendo la declaración de la bandera en inglés, y tu hijo todo orgulloso te está presentando su cartoncito de jardín. Disfruta, y tu cabeza por allá, ¿sí? ¿Acaso Santiago siempre va a tener 6 años? ¿Acaso Santiago siempre va a estar pasando por esa etapa tan hermosa? Santiago se va a crecer, y esa esclavitud no me permite deleitarme con el presente y con lo que Dios me ha dado, y no me permitía de verdad disfrutar, porque yo ya estaba maquinando lo que estaba pasando, ¿sí? Y Dios me confrontaba en ese momento, y no sé si alguno se identifica con esa manera de operar. Yo le decía, Dios, en serio, yo quiero tranquilidad y yo quiero paz en ti. Y cuando Dios nos habla, Dios no necesita abrir los cielos y que todo se proyecte y mira, esto es y todo. No, Dios con la simpleza de las cosas y de la cotidianidad empieza a hablarnos. Iba hacia la universidad, cojo Transmilenio porque el tráfico es un caos, entonces camino, siempre hay que caminar
cierta distancia del Transmilenio al lugar de trabajo y hay que pasar por unas calles bastante concurridas de carros y de gente y todo. Y yo, en un momento que estaba parado, vi a un niño como Sophie, como la de Sophie, y el niño estaba agarrado a su papá. Y su papá ahí pendiente y todo, y él siendo niño, él estaba ocupado con un muñequito ahí, estaba distraído, él ni siquiera estaba pendiente de la calle, él ni siquiera estaba pendiente de lo que pasaba, de la gente ni nada, él solo estaba agarrado a su papá. Y su papá sí pendiente, mirando el tráfico, mirando todo, mirando que todo funcionara y todo, y en el momento que correspondía, cruzó la calle. El niño ni siquiera se había dado por enterado, él solo agarrado a su papá y siguió. Y el papá la guió a que pasara la calle y el niño por enterado. Ya yo me di cuenta y Dios me decía, eso es lo que tú necesitas, no soltarte de tu papá. Mi responsabilidad es no soltarme de mi padre. El tráfico, la gente y demás circunstancias se la dejo a él. Es la responsabilidad de él. La mía es no soltarme de mi papá. ¿Sí? ¿Entendemos el mensaje, queridos hermanos? Y Dios me regaló una historia para terminar. Sí, 5 minutos. Me regaló una historia tan hermosa que les quiero compartir en serio sobre esto. Y les voy a comentar. Había una vez, como comienzan las historias, era un niño que tenía como 10 años. Le encanta el fútbol. El peladito le encanta el fútbol. Tú sabes de qué estoy hablando. Le encanta jugar fútbol y el niño es bueno. Y su papá es quiropráctico, pero digamos el mejor, reconocido, famoso, muy bueno en su labor. El niño de 10 años, 11 años sabe que su papá es doctor, pero no sabemos. Y el niño tenía un partido importante en 2 semanas y el niño estaba ansioso por su partido y se estaba preparando para un partido muy importante. Y el niño empezó a entrenar y todo, y desafortunadamente en un momento, mientras entrenaba, pisó mal y se cayó, se torció el tobillo, y entonces de una vez el tobillo inflamado, se generó ahí el problema en la circunstancia, el niño llore, el niño mal, y el niño lloraba no del dolor propio, sino el saber que él no iba a poder jugar su partido. Y llegó a la casa mal y papá, no puedo jugar, mira lo que me pasó, estoy mal, no, me toca cancelar el partido y todo. El papá simplemente lo vio, le vio el tobillo, le dijo, tú vas a estar bien, tú vas a jugar el partido, no te preocupes. Papá, ¿cómo me dices eso? Si mira cómo me duele, mira cómo tengo ese tobillo. No, o sea, tú me estás diciendo eso para consolarme, pero yo no voy a alcanzar a jugar. En 2 semanas, ¿cómo mi pie va a estar bien y no voy a poder entrenar? Solo el papá le decía, tranquilo que vas a estar bien, tú sabes a lo que yo me dedico. Sí, papá, yo sé que tú eres doctor, pero tú me estás diciendo solo para consolarme, me estás diciendo mentiras. Esto no es así, yo no voy a poder jugar porque me está doliendo mucho. Ok, quiero que me acompañes a lo que yo me dedico. Acompáñame un momento al lugar de mi trabajo. Se llevó a su niño. Y el momento el quiropráctico tenía que hacer una pequeña cirugía, arreglarle la rodilla a una persona y todo. Y mientras él empezaba a hacer todo su procedimiento médico, el niño atrás en una ventana empezó a ver a su papá. Y empezó a verlo sorprendido de la destreza que tenía el papá para manejar esa circunstancia. Y se sorprendía de cómo los enfermeros estaban detrás del señor. Sí, señor, tal cosa, sí, ok. Como que siempre sabiendo que lo que él decía era totalmente acertado y que él tenía la destreza en el campo que estaba haciendo. Y entonces él veía sorprendido a su papá haciendo todo eso y empezó a ver a su papá en otros ojos. Empezó a verlo diferente. Cuando terminó la cirugía y ya se fueron para la casa, el niño ya mirando a su papá de una manera diferente, le preguntaba, papá, ¿en serio tú crees que yo voy a poder jugar ese partido? Y el papá le dijo, créeme, yo te dije que ibas a estar bien y que vas a jugar. El niño en ese momento sí le creyó, porque comprendió y vio lo que era su papá y lo que hacía, ¿sí? ¿Cambió el papá? Nunca. Cambió el niño, porque lo vio con otros ojos, lo vio de otra manera. ¿Sí me entienden? La ansiedad y todo ese tipo de pensamientos empiezan a disminuir proporcionalmente cuando tú comprendes el papá que tienes, cuando tú comprendes de lo que está hecho, para qué está hecho y es experto en qué. En ese momento, todo ese tipo de pensamientos empiezan a bajar. A lo mejor has pasado
mucho tiempo con una cojera, mucho tiempo que no quieres ir al médico a que te resuelva esa situación, porque desconoces lo que hace tu papá. Y Él arregla cualquier circunstancia. Él se dedica a eso. Y Él nos ama y nos eligió. Amén.